Bueno, don José. Bueno, Fernando, quisiera aprovechar los minutos estos para cerrar el tema nacional. Sí. Decirle algunas cosas a nuestra audiencia que son propicias en este momento. Por el panorama internacional, fíjese cómo se complicó el panorama con la pandemia, después la guerra en el 22, la guerra de Ucrania, ahora todo esto que está pasando en Israel, que nos pone en el peligro de la guerra global. Sí. Esa es una realidad que tenemos que aprender a vivir con ella. Entonces, eso hace que necesitamos tener una confianza en que la inteligencia global, hablo de la inteligencia humana, no la inteligencia de la guerra, la inteligencia nos debe llevar el camino a la necesidad de buscar la coexistencia pacífica en el respeto a los derechos de la gente, de todos. Es importante en momentos como estos hacer reflexiones, porque la única cosa, Fernando, que está clara en la vida es la historia. La historia es lo que fue. Lo que no está claro es el futuro, porque es lo que será. Y lo que será depende entonces de la comprensión que tengamos nosotros de la capacidad histórica de una determinada sociedad para que transformarse. ¿Por qué yo le hablo de esto? Porque un día como hoy, en Panamá se dio un golpe de Estado. ¿Qué? Se dio un golpe de Estado. ¿Por qué se dio un golpe de Estado? Comprendiendo la historia del golpe de Estado, porque la sociedad de Panamá políticamente se venía deteriorando. Sí. Y la única fuerza con capacidad de cohesión política que quedaba en ese momento era la Guardia Nacional de Panamá. Y todos los... Y defenestradas 10 días antes, porque a Bolívar Vallarino lo sacan. Pero quedaba, la institucional tú no la rompes por un decreto. Entonces, el problema de esto es que sirios y troyanos antes del golpe recurrían a la Guardia Nacional para dirimir. Y cuando no podía la Guardia Nacional, recurrían a la presencia del ejército norteamericano, que en nuestro país era un ejército de intervención. Sí. Bien. Entonces uno mira el proceso que se inició en el 60. No hay la menor duda de que fue un golpe militar. El que comienza a discutir si esto era una dictadura, no, sí era una dictadura. Aquí el problema histórico siempre ha sido hasta dónde podemos trabajar siempre, conservando los derechos y avanzar, particularmente en la destrucción de un sistema colonial. Y claro que dentro de eso se utilizó un determinado nivel de violencia. Yo quiero que ustedes tengan en mente, hay un libro que se llama Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, que era un fanático ideológico, era un doctor psiquiatra de Martinica, pero se nació francés, murió muy joven, a los 36 años, y murió en Bethesda. Martinica es territorio francés. Sí, y murió en Bethesda. Sí. Él tenía cáncer en la sangre. Entonces, él en esa obra estudia la psiquiatría y esboza la teoría de que la violencia es el elemento fundamental para la transformación, cosas que nosotros no compartimos. Pero estúdielo para que usted vea cómo se forma la violencia y particularmente en este momento que se está dando esa guerra que usted está viendo allá. José, es muy consecuente leer Los Condenados a la Tierra, porque realmente la guerra sucia que hizo Francia en Argelia era brutal. Es decir, y además lo que hizo la guerrilla también. Entonces hubo teóricos de la violencia. Entonces durante el periodo de Omar Torrijos, voy a dedicarme a eso, yo identifico 3 periodos claros en ese proceso que inició realmente en el momento en que Omar Torrijos asume el control de la Guardia Nacional, porque en la Guardia Nacional, durante el primer año de gestión con Boris, después de la salida de Boris, el golpe de 69, no es sino hasta el 70 cuando Omar asume el control de la dirección política del país. Ahí se producen 3 periodos para mí importantes, sobrepuestos algunas veces. El periodo de transformación social agropecuario, de la expropiación de la fuerza y luz, de la explotación de los grandes latifundios, de la necesidad de un plan de energía nacional, la integración del sistema eléctrico, la necesidad de reformar la educación. En ese periodo que va del 70 hasta el 77, se sobrepone la lucha anticolonial. Todo el periodo del 73, cuando se da el Consejo de Seguridad en Panamá, que arranca
con el veto del pueblo a los Estados Unidos, del mundo a los Estados Unidos, con mentes brillantes, como Tac, como don Jorge Llueca, para mencionar algunos de las cantidades. Se me quedarán si los menciono a todos. Entonces, con hombres, algunos como Gabriel, como Nicolás Ardito Barletta, como Ernesto Pérez Valladares, para mencionar algunos nada más, don Rómulo, todo este proceso, Nicolás Aizprú. Entonces, ese proceso de transformación y de lucha anticolonial nos llevó a la reconquista, porque recuerde que en ese periodo el mundo se movía en la lucha anticolonial, la eliminación del colonialismo, la guerra de Vietnam, todo el proceso de la guerra, de África. Y quedaba en América Latina, Panamá y Puerto Rico. Y nadie podía creer que nosotros podíamos salir de los tratados Jaibo-Novarila. Pero, bueno, ¿qué fue lo que los argentinos no entendieron? Claro. Entonces nosotros logramos, en una arquitectura genial, con todos los posibles, a diferencia del golpe de Perú, que fue estrictamente controlado por los militares, el golpe en Panamá fue incorporado, el conocimiento fue civil. Sí, pero también no hay que olvidar que hubo movimientos guerrilleros en Cerro Azul. Claro, no, y hubo muertos. Yo no conozco. Una cosa salvaje también. No hay ningún proceso de revolución, de cambio. Que no tenga esos dolores de parto. Cuando nosotros no nos demos cuenta que estamos afectando, que podemos morir en la lucha. Es más, se pensó incluso que los panameñistas pues, tomaran San Miguelito, que era un feudo panameñista, y hicieran la oposición desde ahí. ¿Qué pasó? Y era de parte y parte. Yo recuerdo en Farallón una vez los norteamericanos pasaron vuelos arrasantes con sus aviones Phantom. O sea, nosotros sabíamos que nos estábamos jugando la vida. Al final, en el Tratado de Torrijos-Mandomes, una brigada nuestra se entró. Los civiles no tenemos la menor idea de nada de eso. Al territorio, porque no íbamos a dejar el canalito. Ahí vamos a morir. Fíjese, le explico esto, porque al final nosotros logramos, en la tercera etapa, era el plan del retroceso de la Guardia Nacional a sus cuarteles y el proceso democrático. Eso fue parte del pacto de las negociaciones. Lastimosamente, en ese periodo nosotros se hizo el traslape de todo lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, la guerra sandinista. No hubiera sido posible, los sandinistas jamás hubieran ganado esa guerra sin el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Carter, y sin el apoyo del presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, ni sin el apoyo del general Omar Torrijos y la comprensión de Costa Rica. Y mire cómo nos paga este caballero ahora. Entonces, ese proceso generó la lucha anticolonial, que después pasó 10 años innecesariamente largos, de desgaste de la Guardia Nacional, que se transformó entonces en un instrumento de represión. Pero lo que quiero decirles es que el proceso que se inició en el 78 y que terminó con la muerte de Omar el 31 de julio, logró generar para ustedes la descolonización al fin del siglo. Y ese proceso de descolonización, después de la invasión generó el proceso de desarrollo económico más sostenido y de estabilidad política más sostenido de la historia nacional que se mantiene hasta hoy. En estabilidad política de transferencia del poder. Usted nada más mire las fechas en las que asumió Endara, el PRD, el panameñismo, después entró Ricardo Martinelli, volvió Varela y volvió el PRD. Entonces, esa estabilidad, pero se ha dado los traspasos sin sobresaltos. Sí. Eso es lo que tenemos que cuidar ahora en este proceso electoral. ¿Por qué? Porque ahora la situación se da, Fernando, en medio ya no de la lucha anticolonial que nos dio a nosotros el espacio internacional y la capacidad de Omar Torrijos de culminar una fase generacional. Él tomó el bastón de mando para resolver la contradicción fundamental de la nación panameña en ese momento, que era la presencia de un enclave colonial en el corazón de la patria. Pero ahora lo que hay es el reto que eso nos da a nosotros y el papel. Si con Omar era importante, hoy, escuche lo que le voy a decir, que el canal de Panamá está en nuestras manos, que el
centros de logística mundial, que es lo que hemos construido los panameños, de todas las tendencias, no solamente los torrijistas, los anufistas, los PRD, los panameñistas, los cambios democráticos, no, todos los panameños hemos construido. Es una realidad más objetiva. ¿Qué es lo que es incierto en este momento? Y lo que nosotros tenemos que ayudar a que nuestros dirigentes entiendan es que el valor agregado que genera nuestra posición geográfica y las posibilidades de desarrollo de nosotros son infinitas en la medida en que nuestras dirigencias políticas entiendan perfectamente la coyuntura. Omar Torrijos, voy a terminar aquí, entendió perfectamente que el proceso, cuando nosotros terminamos la negociación y se pactó la ley Murphy, que dio paso a la transferencia, usted se fija, cuando nosotros decimos viene por viene, viene por un calendario, hasta el 31 de diciembre del 99. Si usted se fija, todo eso pactado, nosotros entendíamos perfectamente bien que ya allí Omar había llegado a la cúspide y de ahí solo quedaba el retroceso. No había más nada. Ese proceso, ese periodo se había culminado. Él lo sabía antes de su muerte. Por eso había planeado su salida del país. Y adivine quién nos iba a ayudar en todo eso. Luis Herrera Campins. Nosotros estamos planeando la salida de Omar Torrijos. A nosotros, al capitán Teniente Camargo en esa época, a mí, a Dito Sousa, todo el grupo que trabajábamos en nivel estratégico de Torrijos, nosotros íbamos de viaje. Lastimosamente se produce ese accidente. Pero ahora, en una coyuntura diferente, el país ha logrado saber usar ese recurso. Bueno, ahora lo que nos falta a nosotros es entender lo que ayer nos decía Luz, entender las grandes perspectivas del país. Y no se construye un país con rabia. Por eso les pido que se lean esta obra. No es el odio lo que inspira la capacidad de construir. Es el amor al prójimo, es la solidaridad humana, es el compromiso con el país. La empatía.